Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla aquí nuevamente su amigo y servidor, Mario César Suárez. Hay una parábola maravillosa en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante, conocida como la parábola del Hijo Pródigo. También algunas versiones la traen como la parábola del Padre Misericordioso. ¿Y por qué es una parábola maravillosa? Porque entre más la leemos y más la meditamos, más el Señor le dice cosas nuevas e importantes a nuestra vida y a nuestro corazón. Un montón de mensajes nos da el Señor en esta parábola cada que vuelvo y repito, la leemos y la meditamos y nos ponemos en presencia del Espíritu para que Él nos ayude. Y el día de hoy la he querido venir y traérselas para, ojos, presten esto, para mostrarles a ustedes los 6 pasos que nosotros damos cuando nos alejamos de la casa del Padre, es decir, de la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo la misma parábola nos va a dar los 6 pasos que nosotros podemos seguir si tomamos la decisión de regresar nuevamente a la presencia de Dios, a la casa del Padre. ¿Qué es lo único que les pido? Que mientras vamos mirando cada uno de estos pasos, vayamos analizando y pensando en cuál de estos me encuentro yo, para hacer una revisión de cómo está nuestra vida espiritual, de cómo está nuestra relación con Dios. Entonces, sin más, vamos primero a mirar los 6 pasos que damos cuando nos alejamos de la presencia de Dios, cuando nos vamos de la casa del Padre. Repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante, que dice de la siguiente manera. Les contó también lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. De aquí sacamos el paso número 1 que nosotros damos cuando nos alejamos de la casa del Padre, de la presencia de Dios. Y el paso número 1 es la autosuficiencia. La autosuficiencia. ¿Y por qué la autosuficiencia es el primer paso que damos cuando nos alejamos de la presencia de Dios, cuando nos vamos de la casa del Padre? Porque lo que este joven le está diciendo a su padre aquí es: yo ya puedo solo, ya no necesito tu ayuda, ahora puedo seguir adelante mi camino solo. Ya no quiero estar sometido a tus mandatos y a tus ordenanzas. Dame mi libertad. Este es el primer paso que nosotros damos, mis queridos hermanos, cuando nos alejamos de la casa del Padre, cuando nos alejamos de la presencia de Dios. Creer que ya no necesitamos más de Dios y que podemos seguir adelante nuestro camino de vida nosotros solos. ¿Y cuántas personas conocemos nosotros, mis queridos hermanos, que ya dieron este paso? Creen que ya no necesitan más de Dios y creen que pueden seguir adelante su camino de vida solos. Y yo creo, a modo personal, mis queridos hermanos, que el mundo de hoy en general está dando pasos agigantados en esta dirección, en este sentido. Creen y piensan que ya no necesitan más de Dios y lo han ido dejando a un lado poco a poco. Entonces, paso número 1 que damos cuando nos alejamos de la presencia de Dios, de la casa del Padre, la autosuficiencia. Vamos para el paso número 2 y vamos al versículo 13, que dice de la siguiente manera. Pocos días después, el hijo menor reunió todo y se marchó a un país lejano. El segundo paso que damos cuando nos alejamos de la casa del Padre, de la presencia de Dios, es el aislamiento. ¿Por qué el paso número 2 es el aislamiento? Porque dice que reunió todos sus bienes, es decir, todas las bendiciones que tenía gracias a su padre, y se fue a un país lejano, se fue lejos de su padre. Entonces este joven ya no quiere estar cerca siquiera de Dios, ya no quiere estar cerca de su padre. ¿Cuántos conocemos en la iglesia que poco a poco se han ido aislando? Han dejado de ir a la Eucaristía, han dejado de ir a la iglesia, han dejado de ir a los grupos de oración, han dejado de ir a orar, han dejado, en fin, de ir a sus pastorales, etcétera, etcétera. Hay un montón de personas que conocemos que ya han dado este paso. Se han ido aislando y ya no quieren estar cerca de Dios. Pero también es importante notar aquí, mis queridos hermanos, que hay un montón de personas que están en la iglesia, pero solamente están de cuerpo porque su mente y su corazón están muy lejos. Entonces vuelvo y repito, están solamente de cuerpo porque su mente y su corazón están muy lejos. No han tenido todavía un encuentro personal con Jesús y no se sienten parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Entonces, mis queridos hermanos, el paso número 2 que damos cuando nos estamos alejando de la presencia de Dios, de la casa del Padre, es el aislamiento. Ahora vamos para el paso número 3 y es lo que termina diciendo ese versículo. Dice, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Paso número 3 que damos cuando nos vamos alejando de la presencia de Dios, cuando nos vamos de la casa del Padre, es que comienza a vivir como un libertino. Comenzar a vivir como un libertino es lo que dice el pasaje acá. Dice que este joven se va de la casa de su padre y empieza a vivir como un libertino. Entonces, en este punto, estas personas ya no respetan las leyes de nadie, ni de sus padres, ni de los sacerdotes, ni las leyes, ni los mandamientos de Dios. Lo que comienzan a decir estas personas es, a mí no me digan nada, que yo vivo como a mí me parece, yo vivo como a mí me da la gana, yo ya estoy muy grandecito para que me digan qué es lo que tengo que hacer. Entonces, en este punto, estas personas saben que hay cosas que no le agradan a Dios, pero a ellos no les importa. Tampoco quieren saber mucho de Dios, tampoco quieren saber de Jesús, ya todo eso les estorba, ya todo eso no les gusta, no les interesa para nada. Entonces, ¿cuántos conocemos nosotros, mis queridos hermanos en la iglesia, que ya están en este tercer paso? No respetan los consejos de nadie, solo piensan en vivir de cualquier forma, haciéndose daño ellos mismos y haciéndole daño a los demás, viviendo como unos completos libertinos. Entonces es muy triste ver a miles y miles de personas que dicen creer en Dios porque supuestamente van a la iglesia o porque fueron bautizados en la iglesia, pero están completamente perdidos en el libertinaje. Otros apoyan el aborto, otros apoyan los matrimonios homosexuales, otros apoyan la eutanasia, otros todo es un relativismo, lo que a cada quien le parezca, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta que lo único que están haciendo con eso es gastando su libertad en libertinaje. Lo que este muchacho hizo fue gastar su libertad en libertinaje, no es otra cosa eso. Eso no es libertad, eso realmente es puro libertinaje. Entonces hay un montón de personas que ya están en este tercer paso, que viven como libertinos, creyendo que pueden hacer lo que se les da la gana y que nadie los puede corregir, ni siquiera Dios los puede corregir. Hay muchos que están en este tercer paso, que es comenzó a vivir como un libertino. Ahora vamos para el paso número 4, versículo 14, que dice de la siguiente manera: cuando hubo gastado todo, sobrevino una hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. De aquí sacamos el paso número 4, mis queridos hermanos, que nosotros damos cuando nos alejamos de la presencia de Dios, de la casa del Padre. Y el paso número 4 es el orgullo. Dice la palabra de Dios que ya no tenía nada, que había gastado todo y comenzó a pasar necesidad. ¿Y por qué el paso número 4 es el orgullo? Porque hasta aquí este joven debió haber llegado. Aquí debió haber tomado la decisión de regresar de inmediato a la casa del Padre, pero no lo hizo, y eso es orgullo. ¿Cuántos hermanos en la iglesia y fuera de ella ya están en este paso? Arrastrados completamente, oiga, por las drogas, por la prostitución, por la indigencia, por el adulterio, por el asesinato, por la búsqueda de dinero fácil, etcétera, etcétera. Pero su orgullo es tanto que no los deja tomar la decisión de regresar. El orgullo es lo contrario a la humildad. La palabra humildad viene de una palabra griega que se llama humus, y humus es tierra. La humildad es, por tanto, reconocer que frente a Dios lo único que nosotros somos es tierra nomás. Y lo contrario a la humildad es el orgullo y la soberbia. No ser capaces de agachar la cabeza y decir: me equivoqué, tomé una mala decisión. ¿Cómo me pude haber equivocado de esta manera? Pero lastimosamente, a veces nos puede más el orgullo, el que dirán los demás, el que pensarán, que ser humildes y reconocer que nos hemos equivocado. Entonces, mis queridos hermanos, si ya estamos en este punto, no lo dudes más. No seas orgulloso. Jálale a la humildad, que ya te tienen consumido las drogas, la prostitución, el alcoholismo, etcétera, etcétera. Ya te tienen completamente consumido. Ya no te han dejado absolutamente nada. No seas orgulloso. Toma la decisión de regresar nuevamente a la presencia de Dios, a la casa del Padre. Además, Dios no te va a juzgar, Él te va a estar esperando, como lo vamos a ver ahorita, con los brazos abiertos. Lo único que tienes que hacer es reconocer que te equivocaste y pedirle perdón a Dios, mostrar arrepentimiento
y el Señor, vuelvo y repito, te va a esperar con los brazos abiertos. Ahora vamos entonces para el paso número 5, que es el siguiente, y vamos al versículo 15 que dice: entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El paso número 5 que damos cuando nos alejamos de la presencia de Dios, de la casa del Padre, es terminar trabajando como esclavo. Esto es tremendo, mis queridos hermanos, esto es tremendo y es angustiante, porque este muchacho ya no quiso obedecer más a su padre, ya no quiso trabajar más para su padre, para terminar trabajando y obedeciendo a alguien que lo tiene esclavizado. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto y a cuántas personas les está pasando esto? Que no quisieron obedecer más a Dios para terminar obedeciendo al alcohol, para terminar obedeciendo a las drogas, para terminar obedeciendo al adulterio, para terminar obedeciendo a la prostitución, para terminar obedeciendo a un grupo político o para terminar obedeciendo a un presidente que hace con ellos lo que les da la gana, para terminar obedeciendo al pecado. Este muchacho pasó de estar en la casa de su padre como un hijo para terminar trabajando como un esclavo en tierra extranjera. Mis queridos hermanos, nosotros somos hijos de Dios, no esclavos, pero por alejarnos de la presencia de Dios, de la casa del Padre, nos puede llevar a ser esclavos de todas estas cosas que les he mencionado y terminamos trabajando para eso. Es muy triste ver, mis queridos hermanos, que muchas personas no quisieron trabajar para Dios, no quisieron estar más al lado de Dios, pero terminaron trabajando para el mundo y para el demonio. No más miren los políticos, no más miren los drogadictos, no más miren los alcohólicos, no más miren los prostitutos y prostitutas, que también las hay, prostitutos y prostitutas, no más miren los homosexuales, no más miren los de la ideología de género, etcétera, etcétera, no más miren los ladrones, cómo trabajan fuertemente para el demonio, porque un día no quisieron trabajar más para Dios y un día no quisieron estar más al lado de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, es muy triste esta situación. Lamentable que un hijo de Dios, teniéndolo todo en la casa del Padre, termine trabajando como un esclavo, y miles de personas en el mundo de hoy no quisieron estar más al lado de Dios y están trabajando para todas estas cosas que les he mencionado, para el mundo y para el demonio. Muy triste esa situación, pero entonces, paso número 5, terminar trabajando como esclavo. Vamos al paso número 6 que damos cuando nos alejamos de la casa del Padre y la presencia de Dios. Versículo 16 que dice: y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. De aquí sacamos entonces el paso número 6, y el paso número 6 es la impureza. ¿Por qué el paso número 6 es la impureza? Porque el cerdo es un animal impuro para el judaísmo. Y a eso nos llevan los 5 pasos anteriores. Los 5 pasos anteriores nos llevan a estar en una completa impureza, completamente impuros. Y nosotros no estamos llamados a ser impuros, nosotros estamos llamados por Dios a ser santos. Y mira dónde nos puede llevar tomar la decisión de alejarnos de la casa del Padre, creer que vamos a poder solos en la vida sin Él y alejarnos de Él. Mira dónde nos puede llevar. Entonces aquí también es muy triste esta situación, porque este muchacho pasa de comer, escuchen, de comer en la casa de su padre como un hijo, para terminar queriendo comer lo que come un animal impuro, y ni eso se lo dan. Entonces es muy triste lo que está pasando con muchas personas en el mundo de hoy. Y por eso vemos tantos jóvenes y adultos completamente sometidos a las impurezas de todo tipo. Vuelvo y repito, porque un día creyeron que podían seguir adelante su camino de vida sin Dios, se alejaron de Dios, se alejaron de su presencia, se aislaron completamente, y eso no puede ser ahora más que el demonio. Al único que le interesa alejarnos de la presencia de Dios, de la casa del Padre, no es a otro más que al demonio, porque sabe que mientras estemos en la presencia de Dios, en la casa del Padre, Él nos va a proteger, nos va a cuidar y vamos a ser salvos. Mientras que si nos saca de ahí, vamos a terminar en una completa impureza, que es a donde Él nos quiere llevar. Entonces Él es muy astuto, mis queridos hermanos. Cuando Él nos va a sacar de la presencia de Dios, entonces les muestra a las personas lo aparentemente bueno, pero no les muestra dónde van a terminar. Entonces le dice a los jóvenes: mira, conseguir dinero fácil es muy chévere, fumar drogas se está en la onda con los demás, se pasa chévere, todo eso,
pero no les muestra que van a terminar en la calle oliendo maluco y tapados con un costal. Eso no se los muestra, no les muestra sino la primera parte para engañarlos, pero eso, lo feo, sí no se los muestra, y lastimosamente allá es donde terminan todas estas personas, casi la mayoría. Algunos encuentran a Jesús en el camino y salen de eso, pero hermano, muchos han terminado allá, como este joven, oliendo maluco como los cerdos, como un animal impuro y queriendo comer lo que esos animales comen. Entonces, mis queridos hermanos, si lastimosamente ya llegaron a este punto, hasta una impureza total, yo te invito, mi querido hermano, a pensar en los pasos que puedes dar para salir nuevamente de ahí, en los 6 pasos que siguen, que tomó a este joven para regresar nuevamente a recuperar el puesto que tenía como hijo de Dios. Ninguno de nosotros, Dios no nos quiere ver a ninguno de nosotros en la impureza total. Él sí respeta nuestra libertad, pero no nos quiere ver allá. Él está deseoso de que nosotros, al contrario, si aún no le conocemos o si lo conocemos y nos hemos alejado, estemos atentos a seguir los pasos que podemos seguir para regresar nuevamente a la presencia de Dios, a la casa del Padre. Y como les dije, esta parábola es maravillosa porque nos da los 6 pasos que Él dio cuando se fue, pero nos va a dar los 6 pasos que dio para regresar. Espero que estemos meditando en cuál de esos pasos nos encontramos cada uno de nosotros. Pero antes de mirar los pasos que podemos dar para regresar nuevamente a la casa del Padre, recordándoles nuevamente, mis queridos hermanos, que si por gracia de Dios te llegó este video y lo estás viendo y estás en lo último, estás completamente hundido, no tienes por qué pensar que ya no puedes salir de ahí. Sí se puede salir de ahí. La muestra es que este joven llegó hasta allá y volvió a salir de allá. Entonces les recuerdo nuevamente los pasos que dio para alejarse y empezamos a mirar los pasos que dio para regresar. Entonces, el paso número 1 que dio para alejarse fue la autosuficiencia. Creer que ya podía seguir adelante solo sin Dios. El segundo paso, el aislamiento. Tomó sus bendiciones, todo lo que tenía gracias a su padre y se fue a tierra extranjera. El paso número 3, comenzó a vivir como un libertino, empezó a vivir como se le dio la gana. El paso número 4, el orgullo. Se dio cuenta que se lo había gastado todo, pero su orgullo no lo dejó reconocer que se había equivocado y regresar. El paso número 5, terminó trabajando como un esclavo para un extranjero, sabiendo que era hijo en la casa de su padre. Y el paso número 6, la impureza. Vivía con un cerdo, quería comer lo que le daban al cerdo y ni eso podía comer. Entonces ahora sí los invito nuevamente a buscar los 6 pasos que este joven dio para regresar a la casa del Padre, y que ojalá, si nosotros estamos en lo último hundidos o estamos caminando hacia afuera de la casa del Padre, fuera de la presencia de Dios, nos acordemos de esos pasos y empecemos el camino de regreso pronto hacia Él. Paso número 1, entonces vamos, versículo 17, que dice de la siguiente manera: y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? De aquí sacamos el primer paso que podemos dar para regresar nuevamente a la casa del Padre, a la presencia de Dios. Y el paso número 1 es la reflexión. Dice la Biblia que entró en sí mismo. Hay otra versión que dice: se puso a pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que este joven por fin estrenó cerebro. Y quiere decir también que cuando se fue de la casa de su padre, no pensó lo que le podía pasar. Solamente vio lo bueno, pero o lo aparentemente bueno, o en fin, todo lo que él soñó, pero no se dio cuenta lo que le podía pasar por estar lejos de su Padre Dios. Y esto es realmente lo que sucede con nosotros cuando nos alejamos de la casa del Padre y la presencia de Dios. Que no pensamos en lo que nos puede pasar en la vida y a dónde nos puede llevar tomar esa decisión de alejarnos de la casa, de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, el primer paso para regresar nuevamente a la casa del Padre, si estás hundido, hermano, no lo pienses. Así estés en lo último, no lo pienses, no lo dudes. El primer paso, ponte a reflexionar. Recuerda que fuiste creado por Dios, que Él te sostiene, que Él te lo ha dado todo, que con Él no te va a faltar nada, que no tienes por qué estar allá hundido, aguantando tanta necesidad, sufriendo tantas dificultades y pasando tantos problemas, cuando Él es hijo de un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, que está completamente pendiente de sus hijos, que respeta su libertad, pero que los ama y los quiere profundamente y los espera con los brazos abiertos. Entonces, mis queridos hermanos, hacer lo que hizo este joven, darse cuenta por fin
que los jornaleros de su padre, ni siquiera son hijos, los jornaleros de su padre tienen comida en abundancia y él se está muriendo de hambre. Y nosotros, hermanos, somos hijos de Dios por el bautismo y por irnos terminamos en la impureza total y aguantando hambre. Muchas de esas personas que están ahorita en la impureza total, un día fueron hijos de Dios porque fueron bautizados y mire donde terminaron, porque tomaron esa decisión libre y voluntaria de alejarse de la presencia de Dios, de irse de la casa del Padre. Entonces, paso número 1, reflexión. Reflexiona. Este joven por fin estrenó cerebro y se puso a reflexionar, a pensar. Ahora vamos al paso número 2, versículo 18, primera parte, que dice: me levantaré. Paso número 2, si quieres regresar nuevamente a la casa del Padre, es: toma la gran decisión, se levanta. Esto es algo que nadie puede hacer por ti, mi querido hermano. Esto es algo que ni tu mamá, ni tus hermanos, ni siquiera Dios puede hacer por ti. Es algo que solo tú lo puedes hacer. Tú eres el único que puede tomar la decisión de levantarte de donde estás postrado, de donde te has llevado todo ese camino que has seguido, y tomar la decisión de levantarte y correr nuevamente a la casa del Padre, a la presencia de Dios. Un cristiano, un hijo de Dios, no tiene por qué estar postrado en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en el adulterio, en la búsqueda de dinero fácil, en todas esas porquerías que el mundo nos ofrece. No tiene por qué estar ahí un hijo de Dios. Lo que tiene es que hacer, levantarse, tomar la decisión, porque lo que Dios nos quiere es arriba, lo que Dios nos quiere es a su lado. Paso número 2, toma una gran decisión, se levanta. Paso número 3, continúa diciendo: iré a mi Padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Este es el paso número 3 que nosotros damos cuando vamos nuevamente hacia la casa del Padre. Y es el paso que tú puedes dar también. Y el paso número 3 es: reconoce sus errores. Este muchacho reconoce por fin que ha errado, que se ha equivocado. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos muchos de nosotros, mis queridos hermanos. Cómo nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado, que nadie tiene la culpa, que los únicos culpables somos nosotros mismos. Pero para regresar a la casa del Padre tienes que reconocer que te has equivocado, que has pecado, que has cometido un gran error, alejándote de Él, habiendo tomado la decisión de pedir tu libertad, de pedir tu herencia y irte de la casa del Padre Dios, de la presencia de Dios. A nosotros nos encanta echarle la culpa de nuestros errores a los demás, con tal de no reconocer que hemos obrado mal. Pero aquí, si nos damos cuenta, este muchacho no le echa la culpa a nadie. Él reconoce su error. Entonces es una pregunta que les quiero dejar. ¿No será, mi querido hermano, que es hora de reconocer que nadie tiene la culpa, que ni Dios tiene la culpa, que somos nosotros mismos los únicos culpables de reconocer nuestros errores y tomar la decisión de pedirle perdón a Dios? Ahora vamos entonces para el paso número 4, que lo sacamos del versículo 19 y dice de la siguiente manera: ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. De aquí sacamos el paso número 4 que este joven dio y que nosotros podemos dar para regresar nuevamente a la casa del Padre. Y el paso número 4 que nosotros damos cuando tomamos la decisión y cuando vamos de regreso a la presencia de Dios, a la casa del Padre, es el momento de la conversión. Dice que el muchacho le va a decir a su padre: Padre, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus criados. Entonces ahora este joven no solo pide perdón, sino que pide trabajo, quiere comprometerse con su padre. Esto muestra que este joven no solamente se corrigió, sino que también se convirtió. Porque hay personas que solo corrigen algo malo que están haciendo, pero no se convierten. Este joven toma la decisión de corregir algo malo que está haciendo, pero al mismo tiempo se quiere comprometer a trabajar con su padre. Entonces este es el momento cuando nosotros tomamos la decisión de ponernos nuevamente en manos de Dios, en la presencia de Dios, y vivir de acuerdo a como a Él le agrada. Volvemos a estar bajo su autoridad y comenzamos a trabajar para Él. Esa es la conversión, ese es el momento cuando nos sometemos nuevamente a la autoridad de Dios, a vivir como a Él le agrada, lo que este joven había perdido cuando tomó la decisión de pedir su libertad y de marcharse. Ahora se da cuenta de que completamente se equivocó y toma la decisión de regresar a estar sometido nuevamente a la autoridad de su Padre Dios. Qué bueno sería que todos nosotros, mis queridos hermanos,
ya estuviéramos en este punto maravilloso o más allá. Tomar la decisión de someternos completamente a los mandatos de Dios, a estar bajo la autoridad de Dios, a permanecer a su lado y a ser completamente obedientes a Él. Ahora vamos para el paso número 5 y vamos al versículo 20 y siguientes, que dice de la siguiente manera: y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pecó contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. El paso número 5, cuando vamos de regreso a la casa del Padre, es el momento de la restauración. Lo que acabamos de leer a nosotros no nos dice nada porque muchos desconocemos las escrituras, pero miren, en la Biblia estar desnudo es sinónimo de haber perdido la dignidad. Por eso Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. En Génesis, cuando ellos pecaron, las sandalias no las usaban los esclavos, sino que las usaban los hijos. Y darle un anillo era darle autoridad, porque así se sellaban los negocios en la antigüedad, en aquella época. Entonces, por eso este paso es cuando Dios nos restaura y nos devuelve la dignidad de hijos que perdimos por abandonarlo. Además nos devuelve también nuestra libertad. Por eso este es el momento de la restauración. Y mis queridos hermanos, lo que dice aquí es simplemente maravilloso. Por eso no te dé miedo, estés donde estés, así estés completamente hundido, no te dé miedo tomar la decisión de regresar nuevamente a la presencia de Dios, a la casa del Padre. Dice que su padre corrió, lo abrazó, lo besó efusivamente, se puso contento, no lo recriminó. Y eso es lo que va a hacer el Señor contigo, hermano, si tomas la gran decisión de regresar y de dejar esa vida que no te ha conducido a nada bueno, que solo te ha llevado a la impureza total. Toma esa decisión, mi querido hermano, que el Señor te está esperando con los brazos abiertos, te va a besar, no te va a recriminar, va a estar feliz de ver que regresas nuevamente a la casa de Él, a su presencia. Pero dice también algo aquí, algo muy maravilloso o importante, que es bueno que le quiera sacar un segundito, y es el siguiente. Dice que el padre dijo: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pero si nos damos cuenta en el pasaje, el muchacho nunca murió. ¿Esto por qué? Esto porque para Dios los únicos que están muertos son los que están en pecado. Es decir, que hay muchas personas que están vivas, se mueven, pero en realidad por el pecado están completamente muertos, están completamente aislados de Dios. Esa es la razón por la que el muchacho dice ahí dice el padre que estaba muerto y ha vuelto a la vida, porque cuando ese muchacho estaba en pecado, estaba en la impureza total y estaba muerto. Si ese muchacho hubiera muerto cuando estaba allá lejos, en la impureza total, trabajando como esclavo, lo hubieran enterrado lejos de su padre para siempre. Pero este muchacho tuvo la gran oportunidad de regresar nuevamente y estar al lado de su padre. Cuando muera, lo van a enterrar al lado de su padre. Entonces, por eso estaba muerto, porque aquel que está muerto está lejos de la presencia de Dios, y si muere, muere lejos de la presencia de Dios para siempre. Pero aquel que está cercano a Jesús, está cercano a Dios, cuando muera, muere cerca a Él y va a estar con Él para siempre, va a estar a su lado para siempre. Por eso, mis queridos hermanos, dejémonos restaurar por Dios. Si estás sumido en el pecado y estás pensando que ya no hay solución, estás equivocado, porque Dios sí te puede perdonar y Dios sí te puede volver a restaurar. Eso fue lo que hizo con este muchacho. Lo vuelve a restaurar como su hijo y lo vuelve a recibir en su casa. ¿Todo por qué? Porque un día tomó la gran decisión, reflexionó, tomó la gran decisión, se levantó, reconoció sus errores y arrancó nuevamente hacia la casa del Padre, hacia la presencia de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, este es el paso número 5, cuando vamos de regreso a la casa del Padre. El Señor va a volver a restaurar nuestra dignidad, nuestro puesto de hijos, y nos va a volver a recibir en su casa. Ahora vamos para el paso número 6, versículo 25 en adelante, que dice: su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó
qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha vuelto ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Se dan cuenta? Estaba muerto porque estaba en pecado, pero ha vuelto a la vida porque ha vuelto a la casa del Padre, a la presencia de Dios. Pero de aquí sacamos entonces el paso número 6. El paso número 6, cuando regresamos nuevamente a la casa del Padre, es la perseverancia. ¿Por qué es la perseverancia? Porque aquí vemos que el hermano mayor no se alegró de que él regresara. Entonces, como el hermano mayor no se alegró de que él regresara, el muchacho dijo: entonces como mi hermano no está de acuerdo y él siempre estaba hablando a mi papá y no está de acuerdo, entonces yo me regreso a la impureza donde estaba. No, este muchacho tuvo que perseverar, porque aunque su hermano no estaba de acuerdo, ya su padre lo había restaurado. Entonces es necesario, mis queridos hermanos, perseverar, tener en cuenta que hay un montón de personas que nos van a juzgar, no por lo que ahorita somos cuando estamos delante de Dios, sino por lo que un día fuimos, que nos alejamos, cometimos errores, cometimos pecados. Lastimosamente, muchas personas se fijan en los errores que hemos cometido, pero no se fijan en ese deseo o en ese cambio que está habiendo en nuestro corazón ahora que estamos nuevamente en la casa de Dios, en la presencia del Padre. Entonces, muchas personas nos van a criticar y van a sacar todo lo malo que hacemos y nunca nos van a ver nada bueno, pero aún así, lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que si el Señor nos ha sacado de las drogas, de la prostitución, de la calle, de la indigencia, de todas esas porquerías, hermano, ¿cómo vas a querer volver a regresar allá simplemente porque hay otras personas que te juzgan y te critican y que lastimosamente no se alegran con tu conversión, sino que lo que hacen es juzgarte y criticarte? Pero ya que viviste todas esas situaciones y que el Señor te ha sacado de allá, sé perseverante. Recuerda lo que viviste y nunca pienses, ni siquiera que se te pase por la cabeza pensar en volver a tomar la decisión de alejarte nuevamente de la casa del Padre. Da mucha tristeza que solo nos vean las cosas malas, sí, pero ya viviste todo eso, ya lo hemos vivido, no tenemos por qué volver a regresar allá tan bajo, no tenemos por qué volver a caer y correr el peligro de morir lejos de la casa del Padre y terminar muertos completamente y enterrados lejos de la casa del Padre. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario ser perseverantes. Entonces, mis queridos hermanos, aquí están pues los 6 pasos que este joven dio cuando se alejó de la casa del Padre, la presencia de Dios, y los 6 pasos que dio cuando tomó la decisión de regresar nuevamente a recobrar su puesto de hijo en la casa del Padre. Cada uno de nosotros sabe en qué paso está, puede orar y meditar, y yo espero que todos ustedes, mis queridos hermanos, los que van hacia allá, se den cuenta y tomen el camino de regreso. Los que ya han caído hasta el fondo, se den cuenta que Dios los está esperando con los brazos abiertos y emprendan el camino de regreso. No puede haber experiencia más dura y más horrible que estar sin Dios, estar lejos de la casa del Padre Dios. Y no hay experiencia más linda y más maravillosa que estar al lado de Dios, sí sometidos a su autoridad, a sus mandatos, a sus ordenanzas, pero viviendo como hijos sin que nada nos falte y con la felicidad de que cuando muramos vamos a ser enterrados al lado de nuestro Padre para toda la eternidad. Entonces, mis queridos hermanos, no lo pienses más. Tu puesto, tu vida, todo lo que eres está al lado de Dios, en la presencia, en la casa del Padre. No tiene por qué estar lejos de Él. Fuimos creados para Él, para estar con Él, para trabajar con Él y para vivir al lado de Él. No fuimos creados para vivir en toda esa porquería que el mundo nos ofrece y a donde el demonio nos quiere llevar presentándonos nomás lo bueno, pero no presentándonos donde vamos a terminar. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima.